sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Que el Señor os bendiga, como siempre un gusto y un placer estar con vosotros en esta mañana, pudiendo compartir la palabra, siempre agradeciendo al pastor y al liderado por la oportunidad que se nos concede de estar aquí compartiendo la palabra. Como recordaréis, espero que recordaréis, he estado compartiendo con vosotros algunos mensajes de una serie que di en Vitoria acerca del gozo cristiano. Hemos hablado del gozo de la comunión de los hermanos, ¿verdad? Ese gozo precioso de estar juntos unos con otros, de compartir unos con otros. Hemos hablado del gozo por el nacimiento de nuestro Salvador en Navidades, en torno a esas fechas. Estuvimos hablando de eso. Hemos hablado del gozo de ver prosperar al hermano en todo, pero especialmente de ver cómo su alma prospera, cómo el hermano avanza, la hermana avanza cada vez más en el Señor. Eso es un motivo de gozo. Y hoy voy a compartir el último mensaje de los que he seleccionado de esta serie, y voy a hablar del gozo más difícil, o uno de los más difíciles, que es el gozo en las pruebas. El gozo en las pruebas, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en aflicción, tener gozo. Recordáis lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Santiago: tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Y es curioso porque Santiago no dice tened un poquito de gozo, dice tened por sumo gozo, cuando estéis en diversas pruebas. Por supuesto, cuando hablamos de gozarnos en las pruebas, tenemos que entender a lo que nos referimos. No nos referimos al gozo de la prueba en sí, el padecer una enfermedad, el tener que enterrar a un ser querido. Eso en sí mismo no produce gozo, produce mucho dolor. Cuando hablamos del gozo en la prueba, nos referimos a entender el sentido de la prueba. ¿Por qué el Señor está permitiendo esa prueba? ¿Qué el Señor quiere hacer a través de nosotros, a través de esa prueba? Y cuando entendemos que hay un porqué en toda prueba, en toda tribulación, en toda aflicción, que hay un sentido, que Dios está queriendo hacer algo, mostrar algo, eso produce gozo. Ahí es donde nos podemos gozar y donde Dios quiere que nos gocemos. Muy bien, pues nuestra lectura en el día de hoy está en 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar aquí todo el tiempito del sermón en 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 12 al 19. 1 de Pedro 4, versículos 12 al 19. Y la palabra del Señor dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Ahí tenéis ese imperativo, a gozarnos. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, pues el título de nuestro mensaje es Bajo el fuego de la prueba. Bajo el fuego de
la prueba. Y vamos a dividir el mensaje de hoy en 4 puntos. El primer punto tiene que ver con el primer versículo, que dice: no os sorprendáis. Este es el primer punto: no te sorprendas. Estos hermanos, los destinatarios de esta epístola, estaban bajo el fuego de la prueba y al parecer estaban sorprendidos. Entiendo que lo estaban porque Pedro les dice: no os sorprendáis. Y les dice esto que parece que estaban sorprendidos, desubicados ante la prueba por la que estaban pasando. ¿Cuál era ese fuego de prueba que les había sobrevenido? Sin duda, la persecución. Si leéis toda la epístola de Pedro, veréis que esos hermanos estaban en persecución. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, si no todas, la mayoría han sido escritas en un contexto de persecución. ¿Por qué? Porque lo normal es que la Iglesia del Señor sea perseguida. Esto yo creo que los que hemos nacido y nos hemos criado en un contexto de libertad no entendemos el privilegio que tenemos, pero si miráramos toda la historia de la humanidad y miráramos todo el planeta e hiciéramos estadísticas, probablemente descubriríamos que a lo largo de toda la historia de todo el planeta, de cada 3 cristianos, 2 han sido perseguidos, 2 han estado bajo persecución entre media, moderada o severa. Lo normal. Nosotros, por la misericordia del Señor, estamos atravesando muchos años de libertad que tenemos que aprovechar no para libertinaje, sino para congregarnos siempre que podamos, predicar el Evangelio en las calles siempre que podamos, etcétera, etcétera, porque para eso tenemos libertad religiosa, no para que el día de culto nos vayamos de paseo por ahí, sino que vengamos a la casa del Señor. No sabemos de qué persecución se trataba, no lo sabemos. Algunos creen que la expresión que usa Pedro, fuego de prueba, es intencional y es literal. Algunos piensan eso. Y por lo tanto estaría apuntando a la persecución bajo Nerón. La persecución bajo Nerón, que comenzó a comienzos de los años 60, 61, 62 después de Cristo, fue una persecución atroz. Precisamente bajo esa persecución murió como mártir el propio Pedro, también Pablo, y entre las cosas horribles que hacía este señor era alumbrar sus jardines cuando hacía fiestas con cristianos a los cuales embadurnaba de cera o de brea y les pegaba fuego. Los convertía en farolas humanos. Y algunos piensan que la expresión fuego de prueba es literal. Cristianos que estaban muriendo mártires por Nerón. Algunos familiares de estos cristianos habían ardido literalmente en los jardines de Nerón. Algunos piensan, no lo sabemos. Otros creen que puede ser una de tantas persecuciones que de vez en cuando desataban los romanos. Los romanos no perseguían de manera sistemática e intencional a los cristianos. Para los romanos los cristianos estaban como cencerros, tenían su Dios que se llamaba Jesús, pero no les molestaba gran cosa. Pero cuando alguien denunciaba a los cristianos, entonces sí, las autoridades romanas tenían la obligación de perseguirlo. Si queréis ver cómo funciona la cosa, podéis estudiar el pasaje de Pablo en Filipos. Cuando Pablo llega a Filipos, él está predicando, pimba, 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 y no pasa nada, nadie se mete con él. Hasta que hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Pablo detecta que tiene un espíritu de adivinación, expulsa el espíritu de adivinación. Entonces, los dueños de la muchacha se quedan sin los ingresos y entonces denuncian a las autoridades. Y entonces las autoridades comienzan a perseguir. Entonces, lo que encuentras en Filipenses era más o menos el modelo que había en el Imperio Romano. Normalmente los romanos no se metían con los cristianos, pero si alguien denunciaba, ahí actuaban. Así que algunos creen que puede ser por la persecución de Nerón, otros pueden ser por una de tantas persecuciones que se desataban cuando alguien denunciaba a los romanos. El caso
es que ahí estaban. Sea como fuere, estos cristianos estaban en medio de la persecución. Era una persecución lo suficientemente intensa como para que Pedro la llame fuego de prueba, y estaban sorprendidos. Y Pedro les dice que de ninguna manera deberían estar sorprendidos. Pedro asume que las pruebas en la vida del cristiano, sean por persecución u otra cosa, son normales. Normales. En la vida del cristiano hay tiempos de bonanza, donde la mayoría de las cosas van razonablemente bien, tenemos buena economía, tenemos buena salud, no tenemos grandes luchas espirituales, la familia está bien. Hay épocas en la vida cristiana donde nos sentimos como el refrán, ¿no? Que a perro flaco todos son pulgas. Hay distintos momentos, pero las pruebas son normales en la vida del cristiano. Dice el escritor de Eclesiastés: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Las dos cosas vienen del Señor, el día del bien. Si estás en el día del bien, hermano, si las cosas te van razonablemente bien, gloria a Dios, disfrútalo. Y si estás en el día de la adversidad, considera. Viene de Dios, y Dios quiere tratar contigo. Las pruebas nos sorprenden por dos razones. Primero, por la prueba en sí, que no pocas veces surge de manera repentina. Hay pruebas que, digamos, uno las va a venir, ¿no? En un área o en otra área vemos cómo las cosas se van complicando y las va a venir. Pero hay pruebas que vienen de repente. Te las encuentras ahí. Y nos sorprende lo imprevisto de la prueba, lo imprevisto de la situación. Pero las pruebas también nos sorprenden porque el diablo se encarga de que en medio de la prueba empecemos a dudar de Dios, que empecemos a sorprendernos. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Será que Dios me ama? Si Dios permite esto en mi vida, ¿será de verdad que Él me ama? ¿Será que Dios cuida de mí? ¿Cómo puede ser que Dios cuide de mí y que permita esto? ¿O será que Dios está enfadado conmigo y me ha dado la espalda y me está dando por todos los lados? Y muchas veces en las pruebas, sobre todo en las pruebas severas, nos sentimos muy desubicados. Señor, ¿qué pasa? ¿Te enfadaste? ¿Ya no me amas? ¿Me has dado la espalda? ¿Qué pasó aquí? Así que el apóstol Pedro, con tierno cuidado pastoral, enfrenta estas cosas. Fíjate que de manera intencional, este fragmento, la primera palabra de este texto empieza como, dice, amados. Y es intencional, porque Pedro, antes que nada, es pastor. Y un pastor sabe cómo tiene que cuidar a la grey. Amados, es intencional. Pedro les está diciendo, sois amados de Dios. Dios os ama. No penséis que porque estáis en esa tesitura, Dios ya no os ama. Todavía sois amados de Dios. Luego en el versículo 14 les dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sobre quiénes reposa el Espíritu de Dios? ¿En quién está el Espíritu de Dios? ¿En los hijos de Dios? Solamente en los hijos de Dios. Así que Pedro les dice, la prueba por la que estáis atravesando es una evidencia no de que estáis bajo el enojo de Dios, sino que es una evidencia de que sois hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en vosotros y sois bienaventurados. Amén. Precisamente por cuanto sois hijos de Dios, estáis bajo prueba. Porque Dios prueba, disciplina a sus hijos. Y ese creo que será el último punto del sermón, ya llegaremos, lo dejamos ahí. Así que Pedro les dice, no os sorprendáis, es lo normal, así es la vida en un mundo caído. Hermanos, así es la vida en un mundo caído. Pero todavía Dios os ama, sois bienaventurados. Ahora bien, añade Pedro, asegúrate de que eso por lo que estás sufriendo, de que esa prueba por la que estás pasando,
es una prueba y es un sufrimiento según la voluntad de Dios y no por tu pecado. Que sea según la voluntad de Dios y no por tu pecado. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Asegúrate de no estar sufriendo por causa de tus pecados, por causa de que estás andando en pecado. Fíjate que dice el versículo 15, ¿cómo comienza? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entrometerse en lo ajeno. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Así que hay dos tipos de padecimientos. Aquellos que vienen como consecuencia de nuestros pecados y aquellos que vienen según la voluntad de Dios, porque es su voluntad tratar con nosotros y permitir ciertas cosas en nuestras vidas. Así que podemos estar sufriendo en pruebas bajo la voluntad de Dios o por nuestros pecados. La lista de pecados que menciona Pedro en el versículo 15 es una lista un poquito curiosa, sobre todo la primera afirmación. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Pedro les está diciendo, chicos, asegúrense de que no han matado a nadie. Asegúrense de que no están sufriendo por haber matado a alguien. No me digas que no es un consejo pastoral un poco extraño, ¿no? Que el pastor se ponga ante la congregación y que diga, hermano, no mates a nadie, ¿vale? Ten cuidado de no sufrir por eso, ¿vale? Es un poquito curioso que Pedro diga esto. Entonces, esto hay que entenderlo, yo creo que tiene explicación y que hay que entenderlo en contexto. Recuerda, es un contexto de persecución. En un contexto de persecución, un cristiano, y esas cosas nos conviene saberlas, porque no estamos en persecución, pero no sabemos si un día lo vamos a estar. Entonces, en un contexto de persecución, el cristiano fácilmente puede tomarse la venganza por su cuenta. ¿Sí? Han matado a tu hijo, han matado a tu hija, han violado a tu mujer. Es fácil. Como no estamos en situación, no nos lo imaginamos. Pero es fácil que en un contexto de persecución uno diga, voy a tomar venganza. Esto no puede ser. La Biblia nos habla de alguien ilustre, muy ilustre, que padeció por homicida. Nada más y nada menos que Moisés. ¿Recuerda? Él está en un contexto de persecución, él con su pueblo. Bueno, él todavía no, el pueblo de Israel. Estaba en un contexto de persecución, estaba siendo oprimido en Egipto, ¿no es cierto? Y en un momento dado, Moisés ve a un egipcio maltratando a un judío, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Moisés? Hasta aquí hemos llegado. Y el tipo mira para un lado, mira para otro, se asegura que no hay nada. O sea, no fue algo inconsciente, fue bien consciente. Dice el texto que miró a uno y otro lado para asegurarse de que no había nadie. Y va y ¡pum! Y mata al egipcio. Y empieza a sufrir porque ha hecho algo que no debería hacer. Y pasa 40 años en el desierto. Entonces, es fácil. David fue más listo. David también estaba en un contexto de persecución. Saúl le perseguía para matar su vida, ¿no es cierto? Y en dos ocasiones que recordar, o tres no recuerdo, al menos dos, tiene la oportunidad de matar a Saúl. Y hasta sus soldados le dicen, mátalo. Y él dice, no, esto a mí no me corresponde. Esto a mí no me corresponde. Así que son contextos en los que no estamos, pero un día podemos estar. Y nos conviene recordar estas cosas. Sigue diciendo que ninguno padezca como homicida o como ladrón. Lo mismo, en un contexto de persecución, pues justificar el robar, pues es fácil, ¿no? Entonces, yo siempre me río, cuento esto porque me hace gracia, pero yo he estado, nunca me acuerdo si ha sido 2 o 3 veces en Cuba. En Cuba tienen un nivel de persecución moderada, de persecución, pero bueno, pero sí, no tienen libertad, ¿no? Aparte de que están en la ruina. Y entonces, allí en Cuba
lengua, y los pastores te lo cuentan. Te lo cuentan los pastores como algo normal. Ellos saben dónde el gobierno tiene guardadas según qué cosas que ellos necesitan para la edificación de sus templos, y por las noches van allí y lo roban. Y te lo cuentan con toda naturalidad. Claro, intento entender su situación, pero eso es robar. Eso es robar. Pero en un contexto de persecución, como que perdemos los principios cristianos, ¿no? Y empezamos a permitirnos según qué cosas. Entonces Pedro les dice, cuidadín con lo que hacéis. Lo que Pedro parece estar diciéndoles es, no hagáis frente a la persecución con actitudes carnales. Porque si lo hacéis, os pillan, ya no estaréis sufriendo por cristianos, sino por delincuentes. Eso les está diciendo. Esto me lleva a las siguientes reflexiones. Número 1. El pecado es pecado en cualquier contexto o circunstancia. El pecado es pecado en cualquier contexto o circunstancia. Lo que el Señor nos prohíbe tajantemente en la palabra hacer en un contexto de libertad, también está prohibido hacerlo en un contexto de persecución. Matar es un pecado siempre. Vengarme es un pecado siempre. Tomarme la justicia por mi cuenta es un pecado siempre, en cualquier contexto. Es el Señor el que dijo, mía es la venganza. Amén. Yo pagaré. Segundo, Pedro nos dice que hay sufrimientos, dolores, que puede experimentar un cristiano que no son ni pruebas de Dios ni ataques del diablo. Hay cosas que son simplemente consecuencias de nuestros pecados. Por ejemplo, si mi matrimonio se rompe porque cometo adulterio o porque tengo un carácter incontrolable, yo no estoy sufriendo bajo la prueba de Dios. Yo no estoy sufriendo por un ataque del diablo, estoy sufriendo por mi pecado. Amén. Estoy sufriendo por mi pecado. Entonces, los cristianos enseguida echamos balones fuera, ¿no? Y le echamos siempre toda la culpa de todo al diablo. No, a veces el diablo no tiene ninguna culpa. Es de mi carne. Es de mi carne que hago cosas que no debo hacer, que no debería hacer y que tiene consecuencias y que me llevan a sufrir. Tercero, Pedro está diciendo que tanto los pecados graves como aquellos más pequeños o que parecen más pequeños pueden causar profundo dolor en nuestra vida. Fíjate cómo en el versículo 15 empieza con los homicidas, el asesinato, que es un pecado gravísimo, y termina en este versículo con entrometerse en lo ajeno, que es una cosa mucho más pequeña. Pero eso nos está diciendo, hermanos, que también tenemos que tener sumo cuidado con los pecados que nos parecen más pequeños. Entrometerme en lo ajeno, o sea, meterme en donde no me llaman, puede causar mucho dolor y sufrimiento a mí y a otras personas. Entonces el Señor no nos ha llamado a ser cotillas, no nos ha llamado a ser chismosos, no nos ha llamado a ser curiosos, no nos ha llamado a meter nuestra nariz donde no tenemos que meter nuestra nariz, sino que deberíamos desarrollar una santa indiferencia hacia las cosas que no tienen nada que ver conmigo. Deberíamos desarrollar una santa indiferencia y no meternos donde nadie nos llama. Así pues, Pedro dice, asegúrate de no estar bajo el fuego de la prueba por causa de tus pecados. Pero si estás sufriendo bajo la voluntad de Dios, entonces debes gozarte. Versículo 13, gozaos. Ahí está el imperativo. Y esto nos lleva al tercer punto. Razones para gozarnos cuando sufrimos según la voluntad de Dios, cuando sufrimos como cristianos. Número 1, debemos gozarnos porque al estar bajo la prueba según la voluntad de Dios somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y hermanos, esta frase me parece monumental y tengo la impresión de que no he conseguido pillar. He entendido hasta donde he entendido
pero tengo la impresión que hay cosas ahí que no he terminado de pillar. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando tú estás en pruebas, eres participante de los padecimientos de Cristo. Casi nada. Yo creo, hasta donde yo entiendo, creo que esto significa dos cosas. Creo que participar de los padecimientos de Cristo significa, por un lado, padecer por amor a Él lo que Él padeció por amor a mí, salvando las diferencias, ¿verdad? De ninguna manera puedo comparar el sufrimiento de mi Señor con el mío, ¿verdad? Pero igual que mi Señor estuvo dispuesto a sufrir y padecer por amor a mí, yo debería tener gozo, porque tengo el privilegio de padecer también por amor a aquel que padeció por mí. Si mi Redentor tuvo que sufrir por mí, debería ser motivo de gozo sufrir por Él. Creo que es a eso a lo que se refiere Pablo cuando él escribió a los filipenses y les dice aquello que todos conocemos en el texto clásico, que lo he perdido todo, lo tengo por basura, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y eso me parece impresionante. Lo que yo quiero es conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y Pablo dice, a mí eso no me da miedo. Yo quiero ser participante de sus padecimientos. Hermanos, los cristianos sí oramos por conocer más a Jesús, ¿no? Se supone que sí que oramos. Señor, yo quiero conocerte más. Pero creo que no oramos, Señor, yo quiero conocerte más en medio de los padecimientos. Esa oración tiene tela. Tiene tela. Y si la haces de corazón y con fe, prepárate. Pero Pablo decía, yo quiero conocerle el poder de su resurrección y sus padecimientos. Pero creo que también significa un segundo significado. Ya he dicho que yo tengo la sensación de que no termino de captarlo hasta donde yo llego. El predicador muchas veces comparte hasta donde llega. Hay cosas que subes al púlpito y eres consciente de que no terminas de llegar. Creo que también significa ser parte de los sufrimientos de Cristo por la Iglesia. Los sufrimientos de Cristo los podemos dividir en dos categorías. Están los sufrimientos expiatorios o los sufrimientos vicarios de Cristo por la Iglesia. Esos terminaron. No hay nada que se pueda añadir a los sufrimientos vicarios, expiatorios de Cristo por la Iglesia. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, perfecto, acabado, una vez y para siempre. No hay nada que se deba añadir. Y sin embargo, hay otro tipo de padecimientos que faltan por cumplirse en Cristo a través de la Iglesia. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los colosenses, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Hay aflicciones que todavía Cristo va a experimentar por amor a su Iglesia, porque cuando la Iglesia es perseguida, Cristo es perseguido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y todavía faltan aflicciones de Cristo. Y cuando yo sufro, soy participante con Cristo de sus aflicciones. Por ahí va la cosa. No sé si lo termino de pillar, pero de alguna manera me identifica con Cristo las pruebas, los sufrimientos. Me identifican con Él. Me hacen más como Él. Me acercan más a Él. Me ayuda a entenderlo, a conocerlo más a Él. Así que si estás en prueba, gózate, porque te está acercando al Señor, te está acercando al conocimiento más íntimo de Cristo. Estás siendo participante de los sufrimientos de Cristo por la Iglesia. La segunda razón por la que debo gozarme es porque si soy participante de los sufrimientos de Cristo, también seré participante con Él en su manifestación gloriosa en la segunda venida.
Es como sigue el versículo 13, dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si ahora me gozo en medio de las pruebas, llegará el día en el que me gozaré cuando Cristo venga en toda su gloria y Él sea manifestado y yo sea manifestado con Él en gloria. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo en otro lugar: si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Si padecemos con Él, también reinaremos con Él un día. Amén. Así pues, el cristiano se goza en la prueba, porque eso le convierte en participante de los sufrimientos de Cristo, en primer lugar. Segundo, porque sabe que si ahora sufre con Cristo, también va a reinar con Él. Pero hay una tercera razón muy importante por la cual gozarnos en medio de las pruebas, y lo hemos dicho al comienzo, y es que las pruebas indican que somos hijos de Dios, bajo cuya disciplina y corrección estamos como hijos. El escritor de Hebreos dijo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo? Es aquel a quien su padre no disciplina. Así que esto nos lleva al último punto. El juicio, la disciplina, la corrección empieza por la casa del Señor. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecado? ¿Qué es lo que Pedro está diciendo a los destinatarios de esta carta? ¿Qué les está diciendo? Pues les está diciendo básicamente algo que suena súper mal. Lo que les está diciendo a los destinatarios de esta carta es: estáis siendo perseguidos bajo la disciplina del Señor. Y eso como que no suena bien, ¿no? O sea, encima de que me persiguen me dices que es la disciplina del Señor. Pero eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Estáis siendo perseguidos porque es necesario que el juicio comience por la casa del Señor. Estáis bajo su juicio, no condenatorio, sino disciplinario. Dios está tratando con vuestras vidas. El escritor a los hebreos les dice exactamente lo mismo. Los destinatarios de la epístola a los hebreos, como siempre, también estaban en persecución. Ellos eran judíos que habían abandonado el judaísmo, habían abrazado el cristianismo y les perseguían por todos lados. Los judíos les perseguían por haber abandonado el judaísmo, los romanos les perseguían por haberse hecho cristianos, por todos los lados les perseguían. Y estaban considerando seriamente volver atrás, retomar el judaísmo. Así que Pablo, el escritor de los hebreos, siempre me traiciona el inconsciente, hermanos. Como estoy convencido de que fue Pablo, intento que no me traicione, pero me traiciona siempre. Bueno, madre mía. Bueno, el escritor a los hebreos, para animarles, les dice un montón de cosas, para que no se vuelvan atrás. Entre otras cosas, en el capítulo 11 les habla de los héroes de la fe, les anima a mirar a los héroes de la fe. En el capítulo 12 les anima a seguir adelante en la carrera mirando a Jesús. Y de repente, en este capítulo 12, en el versículo 5, empieza a hablarles de la disciplina. Ahí justamente. ¿Por qué? Hay una secuencia lógica, porque el escritor a los hebreos les está diciendo: la persecución bajo la que estáis es la disciplina del Señor. Estáis bajo su disciplina. Ya está. Eso es lo que hay. Así que tanto el escritor a los hebreos como Pedro consideran las pruebas, incluida la persecución, como parte de la disciplina, del juicio de Dios sobre su pueblo. Y aquí hay algo importante que debemos aclarar, porque nosotros
asociamos de manera inconsciente disciplina del Señor con pecados graves, ¿no? El Señor viene con su disciplina cuando has cometido un pecado muy grave, y esa es una asociación que está equivocada. Eso no es así. A veces ocurre que es así. David comete un pecado muy grave, de hecho cometió un montón de pecados en el mismo paquete, y vino una disciplina del Señor tremendamente severa. Pero no hace falta estar en pecados graves para que el Señor nos discipline, porque a fin de cuentas todos somos pecadores y Dios los tiene que corregir. Los padres estamos todo el tiempo corrigiendo y amonestando, disciplinando y castigando a nuestro Señor por cosas que son pequeñas. ¿A qué he dicho? A los hijos. Estamos castigando a los hijos por cosas que no son muy graves, pero hay que corregirles, hay que enseñarles, hay que disciplinarles, ¿cierto? Y de la misma manera el Señor también nos mete bajo su disciplina, bajo su corrección constantemente. Realmente lo que la Biblia llama disciplina del Señor, o lo que Pedro llama juicio, no es sino el proceso educativo, formativo, normal del Señor sobre sus hijos. Los padres no necesitamos que nuestros hijos atraquen un banco para ejercer disciplina, ¿no es cierto? Es suficiente con una mentira pequeña. Ahí tienes al niño, a la niña, dijo una pequeña mentira, no le ríes la gracia, porque no tiene gracia. Le disciplina, le corriges, le enseñas que eso es pecado, que Dios lo aborrece. Nuestros hijos tienen un montón de cosas que corregir y aprender. Y los padres constantemente hacemos juicio sobre lo que hacen y les disciplinamos cuando entendemos que lo que han hecho está mal. Y hermanos, nuestro Padre Celestial es exactamente igual. Es exactamente igual. Así que la disciplina de nuestro Padre no es siempre algo que viene sobre alguien que está en un pecado grave, sino que es el proceso de entrenamiento, de formación, de instrucción, de corrección normal que Dios lleva a cabo por medio de las pruebas. De hecho, bíblicamente podemos decir que en última instancia toda prueba que atraviesa un cristiano es disciplina del Señor sobre su vida. El Señor quiere apartar pecados de nosotros. Por eso en la prueba yo tengo que preguntar: Señor, ¿qué quieres limpiar en mí? ¿Qué quieres sacar a luz de mi corazón a través de esta prueba? ¿Qué pecado me quieres mostrar? ¿Qué pecado oculto quieres que salga a luz en medio de esta prueba para que yo tenga que tratar con él con tu gracia? Nosotros, como se suele decir, ¿no? Cuando estamos en una prueba nos estancamos en el por qué, pero no es así. La pregunta es ¿para qué? Sí, hay un propósito. Las cosas no ocurren por azar. Estamos en tus manos. ¿Para qué es esto? ¿Qué quieres tú hacer en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en medio de esta prueba? Así que, querido hermano, hermana, si estás bajo el fuego de la prueba, eso es juicio y disciplina del Señor para purificar aquellas cosas feas que hay en ti, en mí, para que sigamos creciendo en santidad y sigamos creciendo en conformidad a Cristo. Sabiendo que toda prueba, incluso la persecución, es juicio, es disciplina del Señor sobre nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en las pruebas? Bueno, algo ya hemos dicho: tenemos que gozarnos, tenemos que aprender el para qué. Hay algo más que tenemos que hacer. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué hago cuando estoy en prueba? ¿Qué hago? Me encomiendo al Señor. Señor, aquí está mi vida. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Yo sé que tú tienes un propósito. Estoy en tus manos. Haz conmigo lo que quieras. Me encomiendo en tus manos. Que se encomiende
al fiel Creador y haga el bien. Y estas dos cláusulas están unidas. Si yo no me encomiendo al fiel Creador, si yo me reboto contra Dios en medio de la prueba, no voy a hacer el bien. Voy a desarrollar todo tipo de actitudes y pautas pecaminosas. Pero cuando yo me encomiendo al Señor en medio de la prueba, puedo seguir haciendo el bien. Puedo seguir haciendo el bien. Entonces, está conectado lógicamente. Conclusiones, 5 conclusiones para terminar. Número 1, nunca te sorprendas de la prueba. Nunca. Nunca digas, oh, caramba, qué sorpresa. Nunca te sorprendas. Las pruebas son normales en la vida del cristiano. 2, en medio de la prueba debes preguntarte, ¿estoy sufriendo como consecuencia de mis pecados? ¿Esto que estoy viviendo es la consecuencia de mi pecado? Porque si ese es el caso, entonces no estás en una prueba que viene de Dios, sino que estás padeciendo las consecuencias de tu pecado. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte rápidamente. 3, si habiéndote examinado crees que estás sufriendo no por algún pecado que has cometido, sino que estás sufriendo bajo la voluntad del Señor, gózate. Eres participante de los padecimientos de Cristo, por tanto serás participante con Él en la revelación de su gloria, y es evidencia de que eres hijo de Dios, porque esa prueba indica que estás bajo su disciplina, y Dios solamente disciplina a sus hijos. 4, toda prueba es en última instancia un juicio, una disciplina del Señor sobre sus hijos. Si estás en prueba, estás bajo su disciplina. Pero no cometas el error de asociar disciplina con pecado grave. Asocia disciplina con proceso educativo normal de Dios con sus hijos. Y 5 y último, en medio de la disciplina, no te rebeles contra Dios. En medio de la disciplina, no te rebeles contra Dios. Al contrario, encomienda tu alma al fiel Creador. Y aquel que es fiel te va a dar juntamente con la prueba la salida. Te dará juntamente con la prueba la salida. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a gozarnos en la prueba, en medio del dolor, del sufrimiento que toda prueba produce. También podamos gozarnos, Señor, sabiendo que tenemos el honor de ser participantes de los sufrimientos de Cristo, sabiendo que es una evidencia de que somos hijos de Dios, sabiendo que es la antesala del tiempo en el que reinaremos contigo, sabiendo que es la confirmación de que somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a gozarnos aún en medio de esa prueba que nos duele. Señor, en la prueba ayúdanos a encomendar nuestra alma a ti, Señor. Constantemente oramos, cantamos que nos rendimos a ti, que te damos nuestra vida. Señor, sobre todo en las pruebas, queremos rendirnos a ti, queremos entregarte a ti nuestras vidas. Queremos decirte, Señor, que tú tienes el derecho de hacer con nosotros lo que quieras, sabiendo que lo que tú hagas va a ser para nuestro bien. Y Señor, también te rogamos que si sufrimos como consecuencia de nuestros pecados, que podamos identificarlo, que podamos arrepentirnos, que podamos abandonar cualquier actitud, cualquier cosa pecaminosa que nos esté llevando a sufrir, no según tu voluntad, sino como pecadores, Señor. Danos de tu gracia. Padre, bendice la iglesia, bendice al pastor, a Miquel, bendice a su familia, bendice a cada hermano, a los hermanos del liderazgo. Señor, sigue añadiendo los que hayan de ser salvos a esta congregación, en el nombre y con los méritos de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Señor, os bendiga. Tu poder en nuestra generación.